Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre dos aspectos fundamentales en la elaboración de un plan o en el trabajo integrador final. El título y la delimitación del objeto de estudio. Empecemos con el título. Según las normas de la APA 7, el título debe ser breve, con un máximo de 20 palabras. Pero más allá de la extensión, es importante que refleje de manera clara y precisa el contenido, el enfoque del trabajo a desarrollar. Un buen título cumple un papel fundamental a guiar todo el desarrollo de la investigación, asegurando que el problema y el objetivo general estén estrechamente vinculados. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el máximo de 20 palabras, que sea claro y conciso y que atenda al problema y el objetivo específico. Para tener en cuenta en el momento de pensar este título, es de gran importancia mirar algunos aspectos. La contextualización, ¿qué significa? Que el título debe brindar una idea clara y concisa sobre el tema de la investigación que se abordará en el plan o en el GIF. Ayuda también a los lectores a comprender de qué trata el trabajo antes de adentrarse en los detalles. La identificación. La identificación significa que un buen título permite que otras personas identifiquen fácilmente lo que está desarrollando el estudiante. Esto es útil tanto para los revisores y evaluadores como para otros investigadores que podrían estar interesados en este tema. La atracción. Un título debe ser llamativo para despertar el interés de los lectores y motivarlos a querer leer el plan completo. El título va a reflejar la relevancia, la originalidad del trabajo, buscando captar la atención de quien busca información en este campo. También está el enfoque, o sea, delimitado, conciso, informativo, de uma maneira geral, explicar a temática que será abordada. E a indexação e búsqueda, isto significa que o título bem formulado facilita em momento de la indexação do trabalho em las bases de dados e motores de búsqueda, lo que aumenta sua visibilidade e acessibilidade para outros leitores que estão interessados na temática. Também devemos pensar na apresentação desta investigação. Esse é o título, ¿no?, que aparece na portada como a primeira oportunidade para exponer nossa investigação, que deve reflejar de maneira clara e precisa a essência de tudo que nós estuvimos investigando. Luego, el título en un plan de TIF es una herramienta esencial para comunicar la investigación, atraer lectores y brindar una visión general del enfoque y el propósito del trabajo. Pasando a la segunda parte, nosotros entramos en la delimitación, ¿no? Esto, el checklist que vamos a utilizar para delimitar el objeto de estudio. Este caso, em relação à delimitação do objeto da investigação, a função radica em apresentar o enfoque do estudo atual. E este ponto se procede a definir e estabelecer de maneira precisa o alcance e as restrições do trabalho. Isso significa que é a delimitação que nos vai permitir resumir el objetivo principal, exponer la metodología que se aplicará, identificar los participantes involucrados y describir los teóricos fundamentales que orientarán el estudio. También nos permite mencionar la ubicación geográfica
o en el tiempo que se llevará a cabo la investigación. Entonces ahí sabemos que el objetivo principal, el diseño metodológico, los participantes, los instrumentos de recolección de datos, la ubicación geográfica y el tiempo es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de construir nuestra delimitación del objeto de estudio. Para eso tenemos 5 preguntas que son orientadoras, que nos va a permitir construir, ¿no? Partimos del cuándo. El cuándo se refiere al periodo del tiempo en que se llevará a cabo la investigación. Puede ser un momento histórico, una etapa de desarrollo, una tendencia temporal. Por ejemplo, análisis de las estrategias de intervención psicopedagógica en niños preescolares durante la pandemia de COVID-19. Con eso nosotros ya sabemos que esta investigación fue realizada durante la pandemia COVID-19 2020-2021. ¿Dónde? El dónde nos va a indicar el lugar, ¿no? Geográfico o el entorno en que se llevará a cabo la investigación. Por ejemplo, un estudio comparativo de 2 programas de educación inclusiva en escuelas urbanas y rurales en América Latina. El cómo se refiere a la metodología o enfoque que se utilizará para llevar a cabo nuestro proyecto. Ejemplo, una investigación cualitativa sobre las experiencias de los adolescentes con trastornos de aprendizaje en el proceso de tutoría psicopedagógica, donde utilizaremos entrevistas semi-estructuradas. ¿Quiénes? Hace referencia a los sujetos involucrados en la investigación, como los participantes, grupos de estudio o población específicas. Ejemplo, estudio de caso sobre la adaptación de estrategias psicopedagógicas para niños con autismo en un entorno educativo inclusivo, donde los participantes serán los docentes o psicopedagogos o pedagogas para saber las estrategias que utilizan para crear un entorno inclusivo. Haremos entrevistas a estos participantes. Y el por qué nos va a indicar los motivos y las razones por las cuales el tema de la investigación es relevante y merece ser estudiado. Por ejemplo, vamos a hacer una investigación sobre las barreras psicosociales que afectan el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria y su impacto en las intervenciones psicopedagógicas. El ejemplo proporcionado, el tema es relevante por varias razones. Entre ellas, podemos decir que las barreras psicosociales afectan el rendimiento académico de los estudiantes de la secundaria. Y esto está relacionado a falta al desempeño escolar, a falta de desarrollo de estrategias para mejorar el resultado. También puede estar relacionado a la salud mental, el bienestar, por ejemplo, el estrés, la ansiedad o problemas de autoestima que influyen en el entorno escolar. Estos ejemplos nos hacen ver que tanto el título y la delimitación del objeto de estudio son esenciales para dar enfoque a la investigación. Es necesario recordar esto y tomar el tiempo necesario para pensar bien y asegurar de que ambos reflejen fielmente lo que pretendemos lograr con nuestra investigación.